Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. En uno de los periodos más activos que registra el Palacio Legislativo de San Lázaro, las y los diputados mantuvieron esta semana el análisis del presupuesto para el 2025, la ley de ingresos, modificaciones al régimen de derechos, reuniones de comisiones, convocatorias a parlamentos y grupos de trabajo, y continuaron con discusión de reformas constitucionales y la presentación de nuevas iniciativas. El lunes mismo arrancó con un largo y álgido debate en el seno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El análisis del proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, se extendió hasta avanzada la noche y finalmente fue aprobada por 22 votos a favor y 10 en contra. Presidida por el diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez del Grupo Parlamentario de Morena, en esta primera reunión extraordinaria se revisó la propuesta recaudatoria que contempla ingresos para la Federación por 9.302.015.8 millones de pesos, integrados por impuestos, financiamiento y recaudación participable. En las argumentaciones hubo todas las reacciones: reclamos por no haber sido considerado el legislativo en la construcción del proyecto, señalamientos por la celeridad del trámite, intercambio de acusaciones, pero también coincidencias, la necesidad de contar siempre con mayores recursos y la conveniencia de no establecer nuevos impuestos y gravámenes. En el planteamiento del bloque mayoritario integrado por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, destacaron los incrementos propuestos por el Ejecutivo en educación, salud, distribución de acciones estratégicas y programas sociales, además del impulso a la digitalización, la simplificación tributaria y un esfuerzo para bajar la defraudación fiscal de las grandes empresas. Así lo aseguraron los diputados Claudia Rivera, Reginaldo Sandoval y Cindy Winkler. Para los integrantes de la oposición dentro de la comisión, las metas económicas planteadas en el paquete fiscal son poco realistas, pues el país se enfrentará a vaivenes en el precio del petróleo, problemas con Pemex, cotización del dólar, baja en remesas, deportaciones, entre otros, todo lo cual no genera certeza económica, sino riesgos externos y debilidades internas, particularmente cuando se percibe una política de persecución fiscal contra los contribuyentes. Así lo coincidieron los diputados Guillermo Anaya, Emilio Suárez y Patricia Elizondo. Veamos esta votación que dio paso a la siguiente sesión del día. El lunes 25 de noviembre de 2024, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 2025. Diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias hicieron uso de la voz para fijar sus posicionamientos al respecto. Lo único que sí voy a puntualizar es que el cobro de esos derechos o el aumento de ese 1% en el impuesto a la minería sí debería de irse para mitigar los efectos del medio ambiente y los daños que generan las mineras a las comunidades y al entorno, cosa que ahora pues estoy viendo que le vuelven a destinar ese ingreso a otros ramos que no tienen nada que ver. En cuanto al artículo 18A, relacionado a los ingresos por visitantes, estamos dejando un 33% de los ingresos que van a distribuirse a la tesorería, que no tienen un destino claro. Creo que tenemos que trabajar muy bien para eficientar en qué se va a invertir este 33% de los ingresos, porque de lo contrario lo estamos dejando a libre disposición. Estas reformas no solo fortalecen la capacidad fiscal del Estado, sino que garantizan equidad, inclusión y sostenibilidad en sectores claves como telecomunicaciones, medio ambiente y minería, migración. Promueven la protección de los recursos públicos y aseguran su redistribución hacia proyectos de impacto ambiental. De igual forma, aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. La Ley de Ingresos prevé 9.300.000 millones, de los cuales, sin tomar en cuenta el endeudamiento, vamos a contar con alrededor de 8 billones, que quiere decir que estamos bajando también la deuda interna del país y vamos a bajarla en un 20%. Hay muchas dudas que se tienen sobre el crecimiento
sobre la cotización del dólar, sobre las remesas que se van a ver afectadas. Ya lo dijo el presidente Trump, ahora que tome protesta, 1 millón de indocumentados van a deportar anualmente, cuando en 4 años de su gobierno fueron 1 millón en los 4 años. Eso va a haber repercusiones en el ingreso, con los aranceles que probablemente también le ponga a las remesas. Este paquete económico se compone principalmente de la ley de ingresos, del proyecto de presupuestos y de los criterios generales de la política económica. Y esta refleja una estrategia de planeación para recaudar y asignar recursos para el desarrollo y el bienestar del país. Tiene 4 pilares esenciales: bienestar social con equidad, inversión pública y estratégica, disciplina fiscal con austeridad republicana y simplificación administrativa con mayor eficiencia. Una vez aprobado, se remitieron a la mesa directiva para su programación legislativa. El dictamen de la Comisión de Hacienda, aprobado por la noche, subió a la tribuna unas horas después. El martes 26 de noviembre, el Pleno discutió en un primer punto la Ley Federal de Derechos, parte del paquete fiscal de la Federación, conocido como la miscelánea fiscal, y donde se actualizan las tarifas de diferentes servicios, certificaciones e impuestos federales. Aprobada con 344 votos a favor y 91 en contra, este documento busca en el 2025 dotar a la Federación de ingresos por 137.505 millones de pesos mediante ajustes a la alza en cuotas como las migratorias, inspección de la Comisión Nacional Bancaria, algunas tarifas aéreas y reduce otras como el costo de derechos de cédula profesional. La mayoría parlamentaria defendió la propuesta de estos ajustes, principalmente porque no incorpora nuevos cobros o derechos, se limita a ajustar los costos por debajo de la inflación y mantiene tanto los principios de justicia social y ahorro. Así lo aseguraron los diputados de Morena, Ana Elizabeth Ayala y Armando Reyes Ledesma del Partido del Trabajo. Entre las críticas por parte de la oposición, el diputado del PAN, Pedro Salgado Almaguer, condenó el incremento del 986% al impuesto al ahorro, una retención desproporcionada, injusta e inmoral, así lo comentó. Para el PRI, en voz del diputado Jericó Abramo Mazo, todo el paquete económico lo único que tiene es deuda, gastos sin control y ni un peso para mejorar los estados y los municipios, carreteras, atención a los programas para mujeres, niñas y niños, fortalecer el presupuesto de competitividad ni mejorar el sistema de salud. Sin embargo, el reclamo más sonado en relación a este tema lo planteó Movimiento Ciudadano dentro y fuera de San Lázaro, al abanderar la exigencia de sus funcionarios en el estado de Jalisco para reformar la Ley de Coordinación Fiscal y compensar a las economías regionales, estatales y municipales que más aportan a la Federación. Así lo planteó el diputado Mario Alberto Rodríguez. Escuchemos los argumentos, todos relevantes, sobre lo que sucederá en la política fiscal en el 2025. En la sesión del martes 26 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, que forma parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2025. Al respecto, la diputada Paola Tenorio Adame puntualizó que la protección y salvaguarda de los recursos del país es también un principio que se hace presente en los cambios a la ley. Las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Derechos también buscan fortalecer la protección, manejo y conservación sustentable con impactos positivos en la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. La Ley Federal de Derechos que hemos recibido del Ejecutivo Federal presenta los rasgos esenciales para seguir construyendo nuestro proyecto de nación justo y equitativo. La diputada Eva María Vázquez Hernández argumentó que los recursos bien utilizados y las prioridades reales son igual a un México fuerte, justo y con verdadero bienestar para todos. Imaginen que la Ley Federal de Derechos es como una alcancía. Esta alcancía debería llenarse con el dinero que proviene de sectores estratégicos como el turismo, los aeropuertos y las concesiones. Y ese dinero debería usarse para cosas importantes, cosas que realmente mejoren la vida de las personas. Hospitales bien equipados, escuelas dignas y calles seguras. El diputado Mario Alberto López Hernández aseveró que el dictamen contempla un incremento en la tasa de los derechos especiales y el extraordinario sobre minería.
En cuanto a los incrementos en las cuotas por el uso de áreas naturales protegidas, se debe señalar que estas medidas no solo fortalecen la conservación de nuestros ecosistemas, sino que también incorporan descuentos para residentes nacionales y amplían las exenciones para grupos vulnerables, garantizando su acceso a derechos y servicios. El diputado José Antonio López Ruiz comentó que el ajuste y las medidas recaudatorias van a permitir destinar más recursos a la protección de las áreas naturales protegidas. Y es que este ajuste y esta medida recaudatoria va a permitir destinar más recursos para su protección, y esto lo dice el dictamen, ojalá y que lo lean. Derechos en materia minera, desde luego que lo estamos abordando, y es que tenemos que aprovechar sobre todo esto en la explotación y en el subsuelo, y tiene que ser una riqueza compartida. El diputado Emilio Lara Calderón subrayó que no está considerado el derecho petrolero para el bienestar e hizo falta especificar los rubros, lo que representa quizás la peor distribución de la renta petrolera en los últimos años. Ha existido poco interés de la Secretaría de Hacienda, de sus titulares, por escuchar la demanda de los mexicanos. Hubo poco oficio político y por esta y muchas razones, en la Ley de Derechos de la Federación no podemos respaldar números alegres, cifras que no corresponden a la realidad. La diputada Patricia Flores Elizondo manifestó su preocupación porque no existan estrategias concretas a corto y mediano plazo en materia de recaudación. Los derechos son una relación bilateral contribuyente-Estado, donde el primero entrega una aportación económica y el segundo proporciona un servicio que beneficia en forma directa y específica a quien lo paga. Pero ese beneficio tiene que ser palpable y debe el ciudadano verlo, no basta con solo decirlo. Tenemos que ver que haya medicamentos gratuitos para todo el pueblo, tenemos que ver que haya atención médica de calidad. En la misma sesión del 26 de noviembre, otro tema que tradicionalmente cobra amplio interés y debate es la Ley de Ingresos de la Federación, que también forma parte del paquete económico y que considera ingresos federales por más de 9 billones de pesos para el ejercicio fiscal 2025. Tras 5 horas y media de debate, el Pleno de la Cámara aprobó el dictamen en lo general por 344 votos a favor, 114 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente se resolvió en lo particular tras presentarse 160 reservas de modificación, de las que solo una fue aceptada, y agotarse el listado de 28 oradores. Dentro de lo aprobado y defendido por la mayoría parlamentaria de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, se autorizó al Ejecutivo a contratar créditos por un monto de endeudamiento interno de hasta 1.580.000 millones de pesos, además de un endeudamiento externo por 15.500 millones de dólares, y faculta a Petróleos Mexicanos para adquirir endeudamiento interno por hasta 143.403.7 millones de pesos y externo por hasta 5.512.7 millones de dólares, lo que precisamente causó controversia y oposición de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, dado que son números alegres, cifras que no corresponden a la realidad y recursos que no son etiquetados, así lo comentaron. Encabezados por su coordinador, Rubén Moreira, los diputados del PRI condenaron que el presupuesto 2025 no garantiza un crecimiento estable, transparente y eficiente cuando el monto que se pagará por intereses de la deuda es mayor al que se destinará a los estados y municipios, es decir, se le dará más dinero a los bancos que a las entidades federativas. Por el PAN, el diputado Ernesto Sánchez condenó que se trate de un presupuesto para exterminar a las clases medias que votaron por Morena, pues no bajaron la gasolina, la canasta básica se dispara y sin estabilidad los inversionistas sacarán el dinero del país, además de no justificar el techo de endeudamiento ni las estrategias concretas, así lo agregó la diputada Patricia Elizondo de Movimiento Ciudadano. En defensa, el grupo mayoritario refrendó su compromiso con el bienestar de los mexicanos, destacando que el paquete económico garantiza recursos para infraestructura y proyectos sociales sin recurrir a incrementos fiscales con justicia social. Así lo definió la diputada de Morena, Paola Tenorio Adame. En la discusión en lo particular, que se resolvió con 344 votos a favor y 144 en contra, una reserva fue aceptada del líder del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval. Esto para ayudar financieramente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Un interesante debate que veremos enseguida.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes 26 el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, que prevé ingresos totales por 9.302.015.8 millones de pesos. Al respecto, el diputado Daniel Murguía Lardizábal adelantó que su grupo parlamentario aprobará los 9.3 billones de pesos considerados en la Ley de Ingresos, mismos que serán destinados a impulsar la economía y el bienestar de las y los mexicanos. La política fiscal de la Cuarta Transformación va por buen camino, sobre todo porque se han creado nuevos impuestos, no se los han creado ni se han incrementado las existentes más allá del aumento inflacionario. Para el 2025 tendremos un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%. El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela sostuvo que se está proponiendo aumentar la deuda del país y el crecimiento que se hace mención es fantasioso, pues se dice que será entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto, pero no es cierto. Así lo señaló. El despilfarro que han hecho y la deuda que han contraído, van a llegar el momento en que tengan que venir esta soberanía a explicar, pero sobre todo explicarle a las próximas generaciones qué hicieron con el dinero y por qué endeudaron tanto a los mexicanos. La diputada Cindy Winkler Trujillo afirmó que el paquete económico no cae en sobreestimaciones ni subestimaciones. Busca dar continuidad a la política social que ha definido la transformación. De ahí que se necesita tener certeza en los recursos disponibles para una mejor planeación en los gastos. Los incrementos en la recaudación del ISR y en los incrementos de la producción del consumo y transmisiones son del 1.2% y 3.4% respectivamente en términos reales. Este aumento no solo refleja la participación de estos impuestos en los ingresos totales, sino también refleja una política social estricta y sin privilegios. El diputado Luis Armando Díaz mencionó que la Ley de Ingresos plantea medidas fiscales adecuadas, no se crean nuevos impuestos. Se establecen facultades para otorgar beneficios fiscales vinculados a tratados internacionales y los excedentes del petróleo tendrán un buen destino en beneficio del pueblo de México. No tenemos ninguna duda, establece el rumbo económico, social y político para los próximos años de México. Será el instrumento clave para garantizar el funcionamiento del Estado, el bienestar de nuestra gente y la consolidación de los proyectos que hemos venido impulsando para la transformación del país. El diputado Jerico Abramo Mazo señaló que no se puede engañar a los mexicanos con sobreestimar el crecimiento económico, pues el tipo de cambio se pone a 18 pesos cuando la realidad es que cada día incrementa. No juguemos con los números. México requiere equilibrio fiscal, requiere orden y austeridad, pero enfocarnos en el detonamiento de la infraestructura. Por eso en el grupo parlamentario del PRI estamos en contra de esta ley de ingresos porque no representa ni garantiza un crecimiento estable, transparente y eficiente. El diputado Raúl Lozano Caballero hizo un llamado para que los recursos sean manejados con transparencia y rendición de cuentas. Se conozca el destino de los excedentes petroleros y que con ellos se atiendan rubros como seguridad, salud y educación. En particular, y es nuestra gran preocupación y lo hemos externado en muchos foros y en este mismo pleno, es que se logre una mayor equidad en la distribución de recursos, que se impulsen políticas fiscales para que se apoyen a todos los sectores de la sociedad, asegurando un desarrollo más justo y equilibrado para todos y para todas. Durante la discusión fue aceptada la reserva del diputado Reginaldo Sandoval Flores para agregar el artículo 35º transitorio, cuya finalidad es ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá reducir hasta el 100% del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero-patronales a cargo de entes públicos generados hasta el 31 de diciembre de 2024.
La sesión del miércoles 27 de noviembre fue una jornada altamente sensible, relevante y hasta dolorosa por la difícil temática de violencia contra las mujeres que enfrenta el país. Arrancó con un minuto de silencio del Pleno en memoria de las mujeres asesinadas y víctimas de feminicidios. La efeméride por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres sumó a las y los diputados con expresiones diversas de protesta, solidaridad, mantas, leyendas, gritos, imágenes, recuerdos, incluso diputadas personificadas con vestido de novia para recordar el compromiso que tiene el Estado mexicano con las mujeres que están sometidas psicológicamente a procesos judiciales contra sus agresores, abusadores o incumplimientos de sentencias. Desde la tribuna, la diputada de Morena, Dolores Padierna, estremeció al revelar que mientras hablamos en esta tribuna, una mujer mexicana está siendo víctima de violencia solo por ser mujer. Lo mismo que la diputada Betsabe Martínez, quien compartió cómo el asesinato de su propia madre marcó su compromiso por defender los derechos de las mujeres. Con mantas y gritos reiterados que exigían "nos queremos vivas y seguras", la oposición reclamó que este gobierno no ha podido garantizar la integridad ni la justicia para las mujeres y los recortes presupuestales a programas clave para la atención y prevención de la violencia de género representan una traición a las mujeres de México. Así lo dijo la diputada María Isabel Rodríguez del PAN. Los ánimos se calentaron hasta que llegó desde la vicepresidencia de la mesa directiva, con la diputada Kenia López, el llamado a la cordura, particularmente cuando se trata de acabar con la agresión a y entre mujeres en el propio seno del legislativo. En la jornada de este día, las y los diputados de todos los partidos presentaron 23 iniciativas en relación a diversos temas para modificar la Constitución política y diversas leyes, entre otros relacionados con pobreza extrema, violencia en plataformas de inteligencia artificial, protección a hijas e hijos de víctimas de feminicidios, masculinidades inclusivas, impulso a las pesquerías y acuacultura, Fondo para Frontera Norte, permiso a trabajadores para exámenes de cáncer, Consejo Ciudadano de Juventud y regulación de estacionamientos. También el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal, adelantó que la próxima semana entrarán a discusión temas de reforma constitucional sobre vapeadores y austeridad republicana. Acompáñenos a ver el resumen de esta sesión donde se habló de todo. En la sesión ordinaria del 27 de noviembre, diputadas y diputados presentaron ante el Pleno 27 iniciativas para modificar la Constitución política y diversas leyes. El diputado Juan Ángel Bautista Bravo propuso reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de que estados y municipios regulen el servicio de estacionamientos. Se busca atender una de las problemáticas básicas de los consumidores al proponer gratuidad en los estacionamientos con la condición de haber adquirido un bien o servicio, ir girando a un modelo de ciudades más igualitarias, regularizando algo que a simple vista podría ser superficial. La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza propuso reformar la Ley del Trabajo a fin de incluir entre las obligaciones de los patrones otorgar a trabajadoras y trabajadores un día de permiso remunerado al año para realizarse exámenes médicos preventivos de cáncer de mama y próstata. En México, más de 195,000 personas reciben cada año un diagnóstico de cáncer. Estas cifras no solo representan casos médicos. Detrás de cada número hay un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo y una esposa. El diputado Alejandro Pérez Cuellar presentó una iniciativa para crear el Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte, el cual permitirá financiar proyectos de infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. La infraestructura es esencial para la competitividad de la región, debido al incesante traslado de mercancías que se da en la frontera. La relocalización de empresas nos obliga a ser más competitivos con el resto del mundo. El contexto internacional nos obliga a estar preparados. El diputado Jesús Fernando García Hernández presentó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura. Mi iniciativa, ya la traje anteriormente a tribuna, es que vuelva a ser la Secretaría de Pesca. Anteriormente ya había sido. Después de Secretaría fue Subsecretaría y ahora es una comisión. Ojalá mañana no sea simplemente una oficina.
La diputada Ana Isabel González González presentó 3 iniciativas que reforman la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. La primera, enfocada a las víctimas indirectas de feminicidio. ¿Para qué? Para que puedan tener sus apoyos sociales, para que puedan tener sus apoyos psicológicos y obviamente también sus apoyos legales, porque sabemos que esas víctimas indirectas terminan prácticamente olvidadas. Esas niñas, niños y adolescentes que pierden desgraciadamente y desafortunadamente a su madre por un tema de feminicidio quedan olvidados. Con la finalidad de que en la planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya la erradicación de la pobreza extrema, el diputado Rodrigo Ramos Enríquez presentó una iniciativa que reforma la Ley de Planeación. Es una iniciativa que tiene un sustento científico y que está pensada para que el gasto social, que reconozco y muchos reconocemos que ha aumentado de forma correcta en este país, pueda ser mejor implementado. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente.